Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez, especialista en radiología e imagen. Actualmente estoy adscrito al Centro de Diagnóstico por Imagen de Salud Digna Telerat Culiacán. Antes que nada, quiero agradecer la atenta invitación que nos hizo el Comité Organizador de Imagen Diagnóstica y Terapéutica de México para participar en este congreso. El día de hoy abordaremos el tema de diagnóstico por imagen del cáncer de tiroides. Espero sea de su agrado y utilidad. En esta charla, además de las generalidades del cáncer de tiroides, hablaremos un poco sobre el diagnóstico por imagen morfológica, dentro de lo que tocaremos el tema de ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética. Después hablaremos sobre el diagnóstico por imagen molecular, donde tocaremos los tópicos de tomografía computarizada por emisión de fotón único y tomografía por emisión de positrones. Posteriormente, hablaremos algo sobre la imagen híbrida, hablando sobre PET-CT, PET-resonancia magnética, y a pesar de que escapa a los límites de esta charla, podemos hablar finalizando un poco sobre los criterios de evaluación RECIST y PERSIST. El cáncer de tiroides es la neoplasia endocrina más común y es la 12ª malignidad más común en el cuerpo. A pesar de que es una enfermedad muy frecuente, realmente el 98% de los pacientes presentan una sobrevida a 5 años. Sin embargo, esta sobrevida es muy variable, sobre todo en aquellos pacientes que presentan algunos subtipos más agresivos. Por ejemplo, el subtipo anaplásico puede llegar a presentar una sobrevida de menos del 1% en un periodo de 3 a 7 meses. La evolución de los métodos diagnósticos dirigidos a la glándula tiroides nos ha llevado a que exista un aumento significativo en el diagnóstico del cáncer. Actualmente se diagnostica cáncer de tiroides en más del doble que lo que se diagnosticaba al principio de nuestro milenio. Igualmente, los métodos diagnósticos actuales nos ha permitido modificar nuestros conocimientos en su epidemiología. Ahora sabemos que el cáncer de tiroides es más frecuente en mujeres, ya que el 75% de los pacientes pertenecen a este sexo. La edad media de presentación del cáncer de tiroides es de 50 años, con un incremento en su incidencia en la población geriátrica. Igualmente, esta población presenta un peor pronóstico, no tanto secundario a la agresividad del cáncer, sino al aumento en la morbilidad y mortalidad derivados del tratamiento del mismo. El cáncer de tiroides es una patología que tiene una recurrencia muy alta, por lo cual la clave para mejorar la sobrevida de los pacientes consiste en la capacidad del médico imagenólogo en distinguir la recurrencia de los cambios por el tratamiento, ya sea por la quimioterapia o la radioterapia. El cáncer de tiroides presenta 4 subtipos principales: el carcinoma papilar, el carcinoma folicular, el carcinoma anaplásico y el carcinoma medular. Sin embargo, existen algunos subtipos menos comunes, como el carcinoma de células de Hodgkin o el cáncer pobremente diferenciado. El carcinoma papilar y el carcinoma medular, al igual que el carcinoma de células de Hodgkin, son carcinomas que son bien diferenciados y representan el 95% de los subtipos de cáncer de tiroides. Los carcinomas bien diferenciados, como estos que acabo de mencionar, tienen mucho mejor pronóstico que el resto, que son mal diferenciados. Dentro de los factores de riesgo genético encontramos la mutación de los genes BRAF y RET, que se encargan de la multiplicación y diferenciación celular, así como la mutación de los genes PAX8 y PPAR-gamma, que se encargan de la organogénesis y desarrollo tiroideo. La mutación de estos genes, ya sea uno o en conjunto, va a interferir con la vía proteínquinasa activada por mitógeno y de la vía fosfoinositol 3 quinasa y proteinquinasa, ambos regulando y modificando la actividad de las proteínas o regulando el ciclo y la división celular. Ahora hablaremos un poco sobre la imagen anatómica. Dentro de este apartado, vamos a abordar los temas de ultrasonido, tomografía computarizada y resonancia magnética. El método de imagen más ampliamente utilizado para el diagnóstico de cáncer de tiroides es el ultrasonido. Por un lado,
es el método de imagen inicial para evaluar el nódulo tiroideo y te sirve para evaluar algunas diferencias entre la patología benigna y maligna. El costo-beneficio de este método diagnóstico es insuperable en muchos aspectos a otros métodos de imagen. Su disponibilidad es muy alta y, antes que otra cosa, no emite radiación, por lo que no supone un riesgo para el paciente. El ultrasonido, por otro lado, te sirve como una guía excelente por su resolución temporal para la toma de biopsia por aspiración de un nódulo tiroideo. Te sirve para evaluar una neoplasia, para evaluar los ganglios que pueden ser secundarios a la presencia de una neoplasia, así como para una evaluación prequirúrgica y postquirúrgica. La clasificación ultrasonográfica más ampliamente utilizada tanto por imagenólogos como para médicos clínicos es la clasificación de T-RADS. Esta clasificación nos va a evaluar la composición del nódulo, la ecogenicidad, la forma del nódulo, los márgenes y si este nódulo presenta o no focos ecogénicos. En cuanto a los tópicos a evaluar en la clasificación de T-RADS mediante la evaluación por ultrasonido, a cada uno se le va a dar una puntuación. En cuanto a la composición, se le va a dar una clasificación o una puntuación de 0 si esta es quística y esta va a ir aumentando si esta es espongiforme, mixta o sólida. En cuanto a la ecogenicidad, se le va a dar una puntuación de 0 si el nódulo evaluado es anecoico, 1 si es hiperecoico, 2 si es hipoecoico y 3 si es muy hipoecoico. En cuanto a la forma, si el nódulo observado es más amplio que alto, presenta una puntuación de 0 y si es más alto que ancho, una puntuación de 3. Los márgenes pueden ser márgenes suaves, mal delimitados, lobulados o irregulares, o por último presentar una extensión extratiroidea o intratorácica, en cuyo caso el puntaje sería de 3 puntos. Y en cuanto a la evaluación de los focos ecogénicos, evaluaremos si estos no existen o solamente son puntos ecogénicos o artefactos en cola de cometa, si presenta calcificaciones macroscópicas, calcificaciones periféricas en anillo o focos ecogénicos puntiformes, en cuyo caso tenemos una puntuación de 3 puntos. El puntaje encontrado en cada uno de los apartados se va a sumar y esto nos va a dar como resultado la clasificación de T-RADS 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo el puntaje sumado, siendo la clasificación de T-RADS 1 un nódulo benigno y una clasificación de T-RADS 5 un nódulo que presenta una alta sospecha de malignidad. En el año 2015, la Asociación Americana de la Tiroides publicó las guías para el manejo de nódulos tiroideos en pacientes adultos, al igual que guías para el manejo del cáncer bien diferenciado. Las guías propuestas por la Asociación Americana de la Tiroides para la evaluación y tratamiento del nódulo tiroideo y cáncer de tiroides implican una combinación de los resultados de laboratorio, en donde podemos observar si la TSH es normal o elevada. En el caso de que ésta sea patológica, se realiza un ultrasonido de tiroides que nos va a clasificar las lesiones como altamente sospechosas de malignidad, sospecha intermedia, sospecha baja, sospecha muy baja y un patrón francamente benigno. En caso de ser necesario, se realizará una biopsia por aspiración con aguja fina y el resultado o el material obtenido en la biopsia por aspiración se estudiará y se reportará mediante el sistema Bethesda. De acuerdo a los resultados de la citología, se propondrán diversas alternativas de tratamiento que puede ser desde repetir la biopsia, un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Los patrones ecográficos que se describen en las guías propuestas por la Asociación Americana de la Tiroides nos van a dividir los nódulos en nódulos con sospecha alta, que son aquellos nódulos que son sólidos o que presentan un componente predominantemente sólido, hipoecoico, presentan márgenes irregulares, microcalcificaciones,
aquellos nódulos que son más altos que ancho y que presentan calcificaciones anulares o que presentan una extensión extraglandular. Si ustedes observan, son hallazgos que son muy similares a aquellos que se reportaron ya previamente en la clasificación de T-RADS. Estos hallazgos, con alta sospecha de malignidad, van a presentar un porcentaje de malignidad de entre el 70 hasta el 90%, en cuyo caso la biopsia por aspiración es altamente recomendada. Conforme van cambiando las características ecográficas y el nódulo se va haciendo cada vez más hiperecoico y cada vez más espongiforme o quístico, el riesgo de malignidad va a ir bajando en forma dramática de 10-20% hasta el 5-10%, menos del 3%, hasta llegar a menos del 1% de riesgo de malignidad en aquellos nódulos que son puramente quísticos, en cuyo caso es preferible no biopsiarlos. En esta imagen podemos encontrar diversos ejemplos que representan los nódulos con alta sospecha de malignidad. Aquí podemos encontrar múltiples microcalcificaciones dentro de un nódulo completamente hipoecoico. Aquí podemos encontrar un nódulo irregular completamente hipoecoico. En este aspecto vemos un nódulo hipoecoico irregular con márgenes y extensión extratiroidea. Aquí observamos un nódulo francamente hipoecoico con una calcificación en anillo y en este caso, como es por todos bien sabido, además de la evaluación del nódulo podemos encontrar nódulos o ganglios cervicales sospechosos y secundarios a un proceso maligno. Aquí tenemos dos ejemplos en los cuales observamos nódulos con una sospecha intermedia, son nódulos hipoecoicos sólidos con márgenes muy bien delimitados, muy regulares. Aquí aquellos con baja sospecha de malignidad, en donde estamos observando que ya son francamente hiperecoicos en algunos casos o que tienen ya áreas perfectamente delimitadas con contenido francamente líquido. Aquellos que tienen una sospecha muy baja de malignidad, en donde estamos observando un contenido espongiforme o parcialmente quístico, hasta un ejemplo en donde estamos observando un nódulo francamente benigno, completamente quístico, con bordes perfectamente delimitados y regulares. El sistema Bethesda mencionado por la Asociación Americana de la Tiroides es un sistema de clasificación diagnóstica por citología basado en la biopsia por aspiración con aguja fina. Este consiste en 6 categorías. La primera categoría consiste en reportar el material no insuficiente o cuando una toma no es diagnóstica, como en este primer caso, en donde prácticamente estamos viendo únicamente material hemático. No vemos células foliculares que nos permitan hacer un diagnóstico ni aproximado ni benigno de la toma de la biopsia. La categoría 2 es un resultado benigno. En este ejemplo podemos encontrar abundante material coloide, así como múltiples imágenes de células foliculares con sus núcleos perfectamente simétricos, prácticamente todos del mismo tamaño, sin encontrar algún tipo de asimetría o atipia. La categoría 3 corresponde a atipia o lesión folicular indeterminada. En esta categoría podemos observar pleomorfismo de los núcleos celulares, encontrando, por ejemplo, núcleos de mayor tamaño que otros que pueden ser de tamaño completamente normal. Está rodeado de tejido citoplasmático, así como algunas células hemáticas. En la categoría 4, que se denomina como una sospecha de neoplasia folicular, al igual que en la categoría 3, podemos encontrar pleomorfismo o diferencia muy marcada de los tamaños de los núcleos celulares, con la diferencia que aquí vamos a encontrar algunas barras cromatínicas en el interior de los núcleos. En la categoría 5 podemos encontrar pleomorfismo, pero la diferencia es que aquí encontramos la presencia de barras cromatínicas en el interior de los núcleos celulares. Y por último, en la categoría 6, que ya se considera como hallazgo maligno, vamos a encontrar, además del pleomorfismo,
la presencia de inclusiones citoplasmáticas, que son estas imágenes redondeadas, un poco más claras en el interior de los núcleos celulares. Como hemos visto, la clasificación de T-RADS es la más utilizada por los imagenólogos. Sin embargo, su uso está muy extendido también por los médicos clínicos. Es muy importante comparar los resultados ultrasonográficos mediante T-RADS con los resultados citológicos de acuerdo al sistema Bethesda. Últimamente ha proliferado mucho en algunos campos el uso del T-RADS junto con los resultados de los estudios genéticos, como ya hemos visto previamente. En algunos países, y sobre todo en Estados Unidos, las guías de diagnóstico y tratamiento de la Asociación Americana de la Tiroides han tenido mucho éxito para el diagnóstico y tratamiento del cáncer de tiroides. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las guías regionales de cada uno de nuestros países. Con el aumento en la utilización de la tomografía computarizada, igualmente ha aumentado en forma exponencial la detección incidental de nódulos tiroideos. Por ejemplo, la tasa de detección de un nódulo tiroideo en una tomografía de tórax puede variar desde un 2 hasta un 65%. Y si bien la mayor parte de los nódulos tiroideos detectados en forma incidental son benignos, pues un 5% de ellos presentan cambios por malignidad. Por lo anterior expuesto, hace algunos años, el Colegio Americano de Radiología ha emitido un comunicado en el cual se hace énfasis en el manejo de nódulos tiroideos detectados en forma incidental. En caso de que el nódulo detectado en forma incidental mediante el uso de tomografía computarizada tenga características de malignidad, el Colegio Americano de Radiología recomienda darle seguimiento mediante ultrasonido, y ya con los resultados ecográficos se va a decidir si el nódulo va a requerir o no una toma de biopsia por aspiración con aguja fina y darle seguimiento de acuerdo a los resultados de la citología. En caso de que el nódulo tenga características benignas, pues se sigue el mismo protocolo que se utiliza en la clasificación de T-RADS. Hay que hacer notar de que la tomografía computarizada no es la modalidad de elección para la evaluación del cáncer de tiroides. Sin embargo, sí es muy útil para la estadificación y detección de metástasis del mismo, como en este caso, en donde estamos viendo múltiples nódulos secundarios a proceso metastásico por permeación linfática secundario a un cáncer de tiroides primario. O en este otro caso, en donde estamos viendo una lesión primaria localizada aquí en el lóbulo tiroideo izquierdo con extensión hacia el istmo y donde estamos observando además un crecimiento ganglionar de aspecto metastásico. Punto y aparte es cuando encontramos una lesión que tiene una extensión retroesternal o un compromiso de la vía aérea, en cuyo caso la tomografía computarizada sí puede ser un estudio de elección para evaluar el compromiso de la vía aérea o el tamaño real de la lesión y el compromiso o invasión a la tráquea. La resonancia magnética es una opción secundaria para el diagnóstico inicial del cáncer de tiroides, principalmente por su disponibilidad y su costo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que es un estudio que presenta una muy alta resolución tisular por encima de cualquier otro método de imagen, por lo que el uso del contraste, así como el desarrollo de nuevas secuencias, las cuales pueden presentar una mayor resolución espacial, hace que la resonancia magnética sea el estudio de elección en el caso de una recurrencia tumoral. Igualmente, la aparición de las nuevas secuencias hace que el estudio de resonancia magnética sea de mucha utilidad para la evaluación en la extensión tumoral, sobre todo si se sospecha infiltración perilesional, a vasos, a nervio, a hueso, lo cual puede estar fuera del alcance de otros métodos diagnósticos. El uso de las secuencias de difusión con el coeficiente de difusión aparente, aunado a las secuencias convencionales T1 y T2, hacen posible la diferenciación entre nódulos benignos y nódulos malignos, ya que los nódulos benignos presentan un coeficiente de difusión aparente
muy por arriba de los nódulos malignos, los cuales se van a ver muy hipointensos en esta última secuencia. El estudio de perfusión por resonancia magnética, al evaluar el grado de vascularidad tumoral, es de gran ayuda para poder diferenciar lesiones malignas de benignas, ya que al medir la permeabilidad capilar y la curva de reforzamiento en el área contrastada, se ha visto principalmente una disminución significativa en la permeabilidad capilar de las lesiones malignas a diferencia de las lesiones benignas. En este punto de nuestra charla, vamos a abordar los temas de imagen molecular, dentro de lo que tomaremos la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión de fotón único. Para poder entender un poco la imagen molecular, vamos a ver la diferencia brevemente entre una tomografía por emisión de positrones y una tomografía por emisión de fotón único. Estos dos métodos diagnósticos funcionan bajo un mismo principio, en el cual se va a inyectar un radiofármaco vía intravenosa, el cual a través del torrente sanguíneo se va a distribuir en el cuerpo humano y se va a depositar en diferentes órganos, principalmente en las lesiones neoplásicas. La tomografía por emisión de fotón único va a detectar los rayos gamma que emite el radiofármaco, a diferencia de la tomografía por emisión de positrones, que va a detectar la desintegración del radiofármaco, que va a producir positrones, los cuales van a reaccionar con los electrones del cuerpo humano y van a liberar una cantidad de energía en forma de fotones. Esta energía en forma de fotones va a ser detectada por el equipo para poder formar una imagen. Entonces, como vemos, ambos métodos diagnósticos comparten algunas similitudes. Ambos van a presentarse en forma de imágenes bidimensionales y tridimensionales. Ambos utilizan un radiofármaco, un radiomarcador, pero la tomografía computarizada por emisión de fotón único va a medir los rayos gamma, mientras que la tomografía por emisión de positrones, como su nombre lo indica, va a medir la energía formada por el choque de positrones con los electrones. Las diferencias entre esto, ya en forma más específica, es que la primera va a tener una mayor disponibilidad y es más económica, pero la tomografía por emisión de positrones va a ofrecernos una mayor resolución espacial y temporal, así como una mayor precisión diagnóstica. La tomografía computarizada por emisión de fotón único ha sido durante los últimos 60 años una herramienta invaluable para la diferenciación en nódulos tiroideos sospechosos a malignidad, así como para la estadificación del cáncer de tiroides. El centellograma corporal se realiza con el radiofármaco yodo 123 y nos permite diferenciar en forma adecuada el nódulo hiperfuncional, es decir, el nódulo que llamamos nódulo caliente, del nódulo hipofuncional, el cual vamos a llamar nódulo frío. Los transportadores de yodo de la membrana celular nos permiten identificar la lesión residual en aquellos pacientes que han sido sometidos a tiroidectomía para tratamiento de cáncer de tiroides, así como para identificar los ganglios recurrentes o los ganglios metastásicos, así como metástasis a distancia en otros órganos. El PET-CT, al ser un método diagnóstico híbrido, nos permite hacer una adquisición simultánea, tanto estructural como funcional, lo cual va a ser de mucha utilidad para la estadificación, así como para la reestadificación de lesiones ya conocidas. Por otro lado, a diferencia de la tomografía por emisión de fotón único, que por sus características va a ser de gran utilidad para evaluar las neoplasias bien diferenciadas y ha demostrado ser muy sensible para la detección de ellas, el PET-CT es de gran utilidad para evaluar tanto las neoplasias bien diferenciadas como las poco diferenciadas, que usualmente suelen ser ocultas en la tomografía por emisión de fotón único. Para realizar el PET-CT vamos a utilizar el radiofármaco 18-fluorodeoxiglucosa,
que nos va a permitir medir el aumento en la actividad metabólica de los nódulos tiroideos malignos, el cáncer de tiroides, así como la medición cuantitativa del mismo, lo cual va a ser de utilidad para establecer un valor predictivo y pronóstico del cáncer de tiroides. Por estas últimas características, el PET-CT va a ser el estudio de elección en el reestadiaje del cáncer de tiroides. En esta siguiente parte de nuestra charla, vamos a hablar sobre la imagen híbrida, es decir, la combinación de los métodos diagnósticos anatómicos como la tomografía computarizada y la resonancia magnética con los métodos de imagen moleculares como la tomografía por emisión de positrones. El PET-CT, al ser un método diagnóstico híbrido, nos permite hacer una adquisición simultánea, tanto estructural como funcional, lo cual va a ser de mucha utilidad para la estadificación, así como para la reestadificación de lesiones ya conocidas. Por otro lado, a diferencia de la tomografía por emisión de fotón único, que por sus características va a ser de gran utilidad para evaluar las neoplasias bien diferenciadas y ha demostrado ser muy sensible para la detección de ellas, el PET-CT es de gran utilidad para evaluar tanto las neoplasias bien diferenciadas como las poco diferenciadas, que usualmente suelen ser ocultas en la tomografía por emisión de fotón único. Para realizar el PET-CT vamos a utilizar el radiofármaco 18-fluorodeoxiglucosa, que nos va a permitir medir el aumento en la actividad metabólica de los nódulos tiroideos malignos, el cáncer de tiroides, así como la medición cuantitativa del mismo, lo cual va a ser de utilidad para establecer un valor predictivo y pronóstico del cáncer de tiroides. Por estas últimas características, el PET-CT va a ser el estudio de elección en el reestadiaje del cáncer de tiroides. Como cualquier otro método diagnóstico, el PET-CT tiene sus limitantes, como la presencia de micrometástasis que pueden ser pasadas por alto. Otra limitante sería la presencia de infección o inflamación concurrente al cáncer de tiroides, que por el aumento en el metabolismo causada por estas mismas pudiera ocultar una lesión primaria. En estos casos, lo ideal sería complementar con un estudio adicional para hacer el diagnóstico diferencial. Por otro lado, la PET-resonancia ha demostrado una mayor exactitud en la evaluación de la extensión de la actividad tumoral por la mejor caracterización tisular que nos ofrecen las imágenes de resonancia magnética comparado con el PET-CT. Por lo tanto, la PET-resonancia nos va a ofrecer una mayor sensibilidad en la valoración de extensión tumoral y metástasis a sistema nervioso, columna y hueso, como en este caso que tenemos de ejemplo, en el cual estamos evaluando una gran actividad tumoral metastásica en los cuerpos vertebrales, además de actividad tumoral residual en la glándula tiroides. Igualmente, la PET-resonancia ha demostrado tener mucha mayor sensibilidad en la evaluación postquirúrgica, en la recurrencia tumoral y por las mismas características de la resonancia magnética nos ofrece una mucha menor radiación que el estudio de PET-CT. Aquí estamos viendo un ejemplo de PET-resonancia. Observamos la parte de tomografía por emisión de positrones, observamos la parte de resonancia magnética y vemos la imagen en fusión de PET-resonancia, donde podemos evaluar tanto la imagen anatómica como la imagen funcional. Por último, vamos a hablar sobre los criterios de evaluación de respuesta al tratamiento. En este apartado vamos a hablar brevemente acerca de los criterios RECIST y PERSIST. Para evaluar la respuesta al tratamiento del cáncer de tiroides, utilizamos los criterios RECIST. Criterios RECIST son las siglas para mencionar los criterios de evaluación en respuesta a tumores sólidos. Usualmente utilizamos la tomografía computarizada, pero también se puede hacer por medio de resonancia magnética, y es la evaluación morfológica más comúnmente realizada. Para esto vamos a requerir lesiones medibles bien delimitadas y estas medirlas en 2 dimensiones en su eje transverso máximo. Los criterios RECIST miden la respuesta al tratamiento
de acuerdo a los cambios en el tamaño de una lesión en un tiempo determinado. Las lesiones que vamos a evaluar mediante RECIST se van a dividir en lesiones blanco o lesiones medibles, como en este ejemplo en donde estamos evaluando una tomografía de cuello en fase contrastada. Observamos aquí en este ejemplo una lesión bien delimitada, heterogénea, dependiente del lóbulo tiroideo izquierdo, la cual presenta zonas heterogéneas de posible necrosis central o posible degeneración quística. Esta lesión se encuentra bien delimitada, bien definida, podemos medirla perfectamente en diferentes planos. El otro tipo de lesiones serían las lesiones no blanco o también llamadas lesiones no medibles. Aquí podemos englobar el derrame pleural, el derrame pericárdico o algún otro tipo de lesiones que sean de tipo infiltración difusa. De acuerdo a los criterios RECIST, podemos clasificar nuestros hallazgos como una respuesta completa en donde estamos encontrando un tumor primario y posterior al tratamiento una ausencia completa del mismo, una respuesta parcial en el cual observamos una disminución del 30% o más del tumor, una progresión de la enfermedad en donde estamos observando un incremento del 20% del tumor, o una enfermedad estable en donde estamos viendo que el tumor disminuye entre menos del 30% o incrementa menos del 20%. En este caso podemos encontrar una imagen basal en donde estamos observando un conglomerado ganglionar que mide 28 milímetros en su eje principal, en su eje corto, y en un estudio de control post-tratamiento observamos que este conglomerado ganglionar pues prácticamente mantiene su mismo diámetro, por lo que podemos encontrar que esto sería una enfermedad estable. Un ejemplo más en donde en el estudio basal encontramos una lesión dependiente del lóbulo hepático izquierdo con eje transverso de 46 milímetros, mientras que en el estudio de control encontramos esta misma lesión que aumenta su diámetro transverso a 67 milímetros, lo cual se considera como una progresión de la enfermedad al incrementar el tamaño de la lesión en más del 20%. Otro método utilizado para evaluar la respuesta a tratamiento en tumores sólidos es el método PERSIST. Este método está basado en la utilización de PET-CT mediante fluoro de oxiglucosa y lo que básicamente mide son los cambios en la actividad metabólica de un tumor ya diagnosticado. Generalmente se utiliza cuando no existe una lesión medible en el método RECIST o cuando existe una sospecha de diferencia entre las dimensiones y la actividad metabólica del tumor. En este ejemplo encontramos una lesión axilar derecha, bien delimitada, se observa tanto en las imágenes tomográficas como en las imágenes de tomografía por emisión de positrones, así como presenta una gran captación del radionúclido en las imágenes de fusión. En el estudio de control post-tratamiento, observamos que en la tomografía, si bien existe una disminución franca de la lesión neoplásica axilar, pues el estudio de tomografía por emisión de positrones presenta una ausencia prácticamente total en la captación del radionúclido. Para hacer la evaluación del PERSIST se deben de tomar algunos criterios basales. Uno de ellos es identificar la lesión que presenta mayor captación del radiofármaco. Esta lesión va a representar la zona de mayor actividad metabólica o de mayor agresividad tumoral. Igualmente se va a tomar una zona que no presente actividad tumoral, que no exista captación previa del radionúclido, la cual se va a tomar como una zona de comparación como criterio basal. En este estudio basal de un paciente con linfoma de Hodgkin, podemos encontrar una gran captación del radiofármaco en cadenas ganglionares axilares, así como mediastinales superiores y anteriores. Igualmente podemos encontrar una gran captación del radionúclido en el vaso y algunos crecimientos ganglionares retroperitoneales,
los cuales los vamos a observar tanto en la imagen tomográfica como en la imagen de fusión por PET-CT. En este estudio de control podemos encontrar que existen todavía algunos crecimientos ganglionares activos que presentan captación al radionúclido en la zona axilar izquierda. Sin embargo, podemos encontrar prácticamente la desaparición de todo el resto de las infiltraciones tumorales. Al igual que los criterios RECIST, también tenemos criterios de evaluación que nos van a decir si la respuesta al tratamiento es adecuada. Primero tenemos la respuesta metabólica completa. En la respuesta metabólica completa vamos a encontrar que en el estudio de control no va a quedar rastro de las lesiones que anteriormente captaban el radiofármaco. Igualmente, la captación del hígado, que era nuestro órgano basal, va a ser prácticamente indistinguible del tejido adyacente, es decir, va a ser un estudio prácticamente limpio. También tenemos una respuesta metabólica parcial. La respuesta metabólica parcial se refiere a que va a existir una disminución mayor o igual al 30% en la captación del radionúclido. O también puede existir una disminución en la concentración del radionúclido de 0.8 o más unidades entre la lesión que más actividad metabólica presentaba y la lesión que más actividad metabólica presenta actualmente, sin tener que ser precisamente la misma lesión. Pueden ser lesiones completamente diferentes. También tenemos una enfermedad metabólicamente progresiva, todo lo contrario a la anterior, en donde vamos a observar un aumento en la captación del radiofármaco en más del 30%, o vamos a encontrar una captación del radiofármaco de más de 0.8 unidades con respecto al estudio basal. Este aumento en la captación del radionúclido puede ser en una lesión similar o en una lesión de reciente inicio. Y por último tenemos la enfermedad metabólicamente estable, en la cual podemos tener una disminución de la actividad metabólica o de la captación del radiofármaco, pero de mucho menos del 30% que se requiere para que la categoricemos como respuesta metabólica parcial. En este ejemplo de PET-CT tenemos un paciente con un linfoma gástrico en el cual en el estudio basal podemos encontrar una gran captación del radiofármaco que infiltra la curvatura menor, así como parte del borde hepático y el parénquima hepático adyacente. En el estudio de control vemos que existe desaparición completa de la lesión gástrica, igualmente tenemos desaparición de la lesión hepática, con lo cual lo podemos categorizar como una respuesta metabólica completa. El único hallazgo en este estudio es que el paciente desarrolló una respuesta inflamatoria pulmonar, la cual pudiera llegar a confundirse con actividad tumoral. Ojo aquí con los detalles clínicos del paciente en cada caso determinado. Con el surgimiento de nuevas terapias dirigidas hacia el cáncer de tiroides, ha surgido la duda de qué es mejor para evaluar la respuesta tumoral, persist o resist. Muchos autores, dado que la terapia dirigida muchas veces en lugar de regresión tumoral pueden inducir a cambios necróticos o a cambios quísticos, pues prefieren lo que es la evaluación persist que la evaluación resist. En lo general, englobando todos los tipos de cáncer, existe una poca variabilidad entre estos dos métodos de seguimiento. Únicamente hay que tomar en cuenta, RECIST va a evaluar enfermedad estable o progresión o regresión en forma anatómica, mientras que PERSIST va a evaluar la respuesta metabólica del tumor. Siempre tenemos que tomar en cuenta eso para saber cuál es el método que vamos a utilizar para seguimiento de nuestros pacientes. En este ejemplo podemos encontrar un PET-CT basal de un paciente con carcinoma de células de Hodgkin,
en donde estamos observando crecimientos ganglionares que presentan una gran captación al radiofármaco localizadas en las cadenas yugulares superiores y medias. En el estudio de control vemos que el crecimiento ganglionar, el conglomerado ganglionar de este lado ha aumentado de tamaño, aumentó de volumen e igualmente podemos observar un conglomerado ganglionar retroperitoneal lado derecho. Después de lo comentado en esta charla, ¿a qué conclusiones podemos llegar? La primera y la más obvia es que el ultrasonido es y sigue siendo el estudio de imagen inicial para evaluar el nódulo tiroideo y el cáncer de tiroides. Actualmente existe una controversia para el seguimiento de las lesiones indeterminadas a malignidad. Esta pudiera ser mediante biopsia por aspiración con aguja fina o mediante tomografía por emisión de fotón único. Queda muy claro aquí en que la tomografía axial computarizada es de muy poca utilidad para evaluar la lesión primaria, pero sí es de gran utilidad para la evaluación de actividad metastásica. Sin embargo, la resonancia magnética tiene una mayor resolución de tejidos y por lo tanto tiene una mayor resolución para diferenciar un nódulo tiroideo benigno de otro que sea maligno, así como tiene una mayor utilidad para detectar actividad metastásica en columna y sistema nervioso central. Ahora, la PET-CT y la PET-resonancia son de una utilidad invaluable para poder identificar, evaluar y estadificar lesiones no diferenciadas, así como en el seguimiento de las mismas. ¿Cuáles son los retos a futuro? Pues los retos serían básicamente encontrar un balance adecuado entre qué estudio realizar, qué estudio dejar de realizar, cuál nos es de utilidad y cuál no, para evitar el sobreestudio y el sobretratamiento a los pacientes y, por otro lado, evitar el riesgo de no detectar lesiones potencialmente sospechosas. Espero que este tema haya sido de su agrado, de su utilidad. Les dejo aquí mi contacto, les repito mi nombre, soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez. Está mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, por favor, serán bienvenidas. Muchas gracias por su atención.